5, 4, 3, 2, 1. Al aire. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Pavi al aire. El día de hoy tenemos una presencia súper importante. Estoy muy contenta de darle la bienvenida a una persona experta en el mundo de la nutrición, no solo en la parte de alimentación, también en la parte física, asesor en planes. Mike, bienvenido. Miguel Ángel ¿Qué tal? Pérez. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Mike, estamos muy contentos de que nos hayas acompañado. Tienes más de 20 años de experiencia en este tema. Has estado en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, con figuras grandes, ¿no? En ese tema de la nutrición. ¿Cómo te has sentido en este viaje de tu vida, de la experiencia? Fíjate que muy bien, muy padre la verdad de poder transformar vidas. Así te lo digo, si quieres, entre comillas. Porque realmente una de las cosas que hago es transformarte toda tu creencia y todo tu sistema que tienes de alimentación, pues te genera un cambio de raíz. Sí, no es mucho más allá que una dieta, ¿no? Sí, no, realmente una dieta no existe. O sea, no hay una dieta que exista, por eso ves que van cambiando de dietas desde la A hasta la Z Uh-huh. y van surgiendo sistemas nuevos o dietas nuevas y demás. Realmente no hay una dieta atrás. O sea, ¿tú crees que las dietas no existen? No, no existe una dieta. Es más bien un estilo de vida, cambios alimenticios, paradigma, panorama que hay que tener, ¿no? Así es, digo, a lo mejor le llamamos dieta por comodidad para decir que estás cuidándote de cierto tipo de alimentos, Uh-huh. pero en sí, per se, realmente no hay una dieta atrás, pues. Si tú te ubicas hace 400, 500 años, pues, ¿qué dietas había, no? Claro. Y todo el ser humano era delgado, esbelto, en su mayoría sano hasta cierto punto, ¿no? Uh-huh. Tú te dedicas mucho a hacer planes, entrenamientos personales, asesoría nutricional, reemplazar planes hormonales y terapia física. ¿Cómo seleccionas los planes para cada uno de tus pacientes o clientes? Se hace un plan personalizado dependiendo mucho, obviamente, de tu día a día, ¿ya? O sea, se te hace todo un cuestionamiento cómo es tu día a día, desde a qué hora te levantas, a qué hora desayunas, a qué hora comes, a qué hora cenas, qué actividades físicas tienes en el día, qué es tu trabajo. Y en base a eso se empieza a diseñar ya un plan de alimentación en horarios de entrada. Uh-huh. Y obviamente esa información que vas obteniendo ya te va dando un gusto de decir, ok, desayuna XY, puede usar XY, lo vamos a quitar. Desayuna A, B, C, ok, vamos a usar B y C, A lo vamos a quitar porque no nos funciona. Entonces se va personalizando mucho también en tu gusto de comida. Uh-huh. Obviamente yo te selecciono la que es sana y te voy quitando lo que no te es sano, ¿ya me explico? Entonces de entrada se te va personalizando en ese tema. Y también se te va personalizando, obviamente, si tienes algún problema de salud o alguna tendencia de algún problema de salud. ¿Cómo empezaste en este camino de la nutrición consciente? Por salud. O sea, yo vengo de un papá diabético y me tocó ver cómo le batalló. Entonces dije yo, por ahí no caigo. No, sí, a romper el patrón. Exactamente, a romper el Sí. patrón, a cambiar los hábitos, a cambiar Sí. las creencias Sí. y a cambiar todo el sistema y todo el esquema, obviamente, en mí. Después lo tratas a lo mejor de irradiar a tu familia o a tus seres queridos y ya después vino la parte de negocio per se. Ya, justo en el podcast pasado hablábamos del tema de las enfermedades hereditarias, qué tanto es genético, qué tanto puedes parar con eso y decir, no, o sea, que mi papá, mi abuelo, mi familia haya tenido un historial diabético, no significa que yo lo deba de tener, ¿no? No, de hecho, o sea, el que tú traigas una carga genética no quiere decir que manifiestes esa enfermedad. Realmente para que tú manifiestes esa enfermedad, lo que jala el gatillo para que la dispares es el estilo de vida y la comida. Te Totalmente. puedes morir de otra cosa y esa enfermedad se queda dormida. Mike, entonces, ¿por qué recomiendas no hacer dieta? Ninguna de las que están de moda, la famosísima keto, la Atkins, los ayunos intermitentes. ¿Por qué toda esa gente que yo lo suelo hacer? Porque no Sí. hay que hacerlo. Mira, funcionan. O sea, obviamente, por ejemplo, el ayuno intermitente funciona, la keto funciona, etc. Todos los esquemas funcionan cuando los haces y los cuadras a como vienen diseñados, Uh-huh. ¿ok? Pero luego no es lo ideal. ¿Por qué no es lo ideal? Porque no puedes decir, ok, voy a hacer keto un mes, voy a hacer fasting Claro. 3 semanas, y acabas y ¿qué haces? Otra vez, una O sea, diferente. ¿me explico? Entonces Uh-huh. realmente el tema es que te enseñes a seleccionar los alimentos saludables o más saludables y eliminar los que no te generan salud. Uh-huh. Así de simple, así de sencillo. Digo, el ser humano, realmente uno de sus valores máximos pues es la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces si pierdes la vida, pierdes cualquier otro valor. Casa, familia, dinero, todo. Entonces para preservar la vida tienes que preservar la salud. Y Totalmente. para preservar la salud pues tienes que comer
sano? Y ahí es donde entramos a veces en un dilema, esa es la pregunta eterna, ¿no? ¿Qué es sano? ¿Qué es sano? Venga, contestémosla. ¿Qué es sano? Si te sitúas otra vez en la historia del ser humano y te centras a lo mejor en lo que son verduras, vegetales, carnes, proteínas, grasas saludables, es lo más sano. ¿Sí? Puedes incluir obviamente las frutas, ¿sí? Pero también las frutas tienen un tiempo de ingestión y de digestión, ¿me explico? O sea, no puedes comer fruta a diestra y siniestra, Sí. y tampoco modificarlas, pues, porque ya es muy moderno, si lo quieres ver de unos cientos de años para acá o unos 100 años para acá, el hacer, por ejemplo, el jugo licuado. Cuando no había esos instrumentos para licuar o hacer jugos o extractos, pues era la fruta masticada. Claro. Y de entrada es una de las maneras como se debe comer, ¿ya? Y tiene su tiempo. Entonces, comer sano ahorita, y más que comer sano, es defenderte de todos los productos que vienen procesados, refinados, modificados genéticamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es tratar de eliminar esos productos, no consumirlos o bajarlos al mínimo. Porque ya realmente ya no hay un producto per se sano, ¿me explico? O sea, ya todas las semillas vienen modificadas. De alguna manera. De alguna manera. ¿No estás peleado con el tema de proteína de carne, animal? No, para nada. De hecho, el consumo de carne animal y la grasa que venía antes en las carnes animales es parte de las grasas que generaron la evolución en el cerebro para hacernos humanos. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama Las grasas que nos hicieron humanos. Entonces, no puedes prescindir de la grasa per se, que a lo mejor la grasa que viene actualmente en los animales no es muy sana. Sí. Por cómo alimentan actualmente a los animales, esa es otra cosa. Claro. Sí, porque Pero no tengo problema con la carne. Claro. De ningún tipo, ¿eh? Digo, ahora, perdón, te aclaro. No. Carne es la carne de cualquier animal, ¿eh? Porque luego digo carne y dicen, es que ya no como carne roja. O sea, la carne de cualquier animal, ¿eh? Claro. O sea, no es si es vecino, pollo, vecina, pescado. pollo, pescado o lo que quieras. Vecina. Es que si nos remontamos al tema de la nutrición ancestral, pues casi no había carne, ¿no? O sea, bueno... Yo creo que era lo que más abundaba en per se, porque eran los cazadores recolectores, pues. Sí, cazabas, comías carne, a lo mejor volvías a cazar, comías carne, recolectabas hierbitas, frutas. Es realmente la dieta del cazador-recolector era parte de... Ya. ¿Ya? Bueno, ya dijimos, obviamente, eliminar todos los alimentos procesados, exceso de azúcar, grasas transgénicas, químicos, conservadores. ¿Cómo nos afectan todos estos alimentos procesados al sistema digestivo? De entrada te afectan toda la microbiota. La microbiota son todas las bacterias en el intestino. Entonces se altera ese sistema bacteriano y ya vas a tener una mala absorción de nutrientes, una mala asimilación de nutrientes, una producción muy baja de serotonina, neurotransmisores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se desencadena todo un problema de salud en el intestino que te afecta obviamente todo el cuerpo. Me encanta que toques el tema de la microbiota, que pues es algo que en Pavia nos interesa muchísimo, ¿no? Mantener la microbiota en balance, ¿no? Porque a veces, pues, hasta con los antibióticos barremos con esta flora intestinal y nos tardamos o no tenemos tanta conciencia de volver a poblarla de las bacterias buenas, ¿no? Así es, no solo con los antibióticos, ¿eh? Ya con un nacimiento de tu bebé vía por cesárea, ya arrasaste con su sistema inmune de entrada. O sea, ese bebé va a tardar un promedio de 7 meses en generar un sistema bacteriano probablemente sano, como el de un bebé que nace de manera natural. ¿Ya? O sea, nomás ahí de entrada, sin el uso de antibióticos ni de nada. Ya el uso de antibióticos literal es como limpiar tu casa con cloro y demás cosas ahí que te dañan muchísimo. Pues. Sí. Y también el uso, por ejemplo, incluso de endulzantes artificiales, incluso como el stevia, productos como derivados químicos como lo que viene en el Candel, NutraSweet, etcétera, etcétera, te generan ya un desbalance bacteriano, pues. Entonces, por eso no es a veces nada más eliminar el azúcar, es eliminar todos los productos que se convierten en azúcar y los productos que saben dulces aunque no tengan azúcar. Eso es muy importante entender, gente que a veces no lo entiende. Luego me dicen, a ver, le digo, o sea, no te pongas en la boca nada que no sea dulce, a excepción de la fruta que mastiques, ¿ya? Entonces, el uso, por ejemplo, de alimentos refinados como el trigo, el proceso de refinamiento, te va acabando también la microbiota. Y más que acabando, te va aumentando el crecimiento de bacterias no sanas, ¿ya? Y las más sanas se van quedando abajo. Metes un antibiótico, te acabas todas. Todo. Y las que florecen son las no sanas. ¿Y qué tanto es tantito? O sea, ¿qué tanto sí te puedes permitir estos azúcares o...? Mira, hay ocasiones que me pueden acusar y me lo han dicho, me lo han mencionado, es que eres muy extremista, Mike. Y le digo, es que no es que sea extremista. Le digo, pero yo, por ejemplo, que tengo el conocimiento,
No te puedo decir, puedes comer poquito de esto, o permítete esto, o no pasa nada si te comes poquito de esto. Yo te hago una pregunta a ti. ¿Qué pasa si te pones una gota de cloro en el ojo? Te arde Una horrible gota. y nunca lo vas a volver a hacer. Una gota y a lo mejor se te quema el ojo. Sí. Pero es una gota, no es el litro, nada más Claro. es una gota. Una ocasión platicando con una rusa del tema de nutrición, precisamente, con toda el derecho de frase de ella, me dice, ten en cuenta, Mike, que efectivamente, dependiendo de la elección de tus alimentos, la comida puede ser tu veneno más lento. Sencillo, Ahí está la respuesta. así es. Ay, qué fuerte. Es que tenemos que ser muy conscientes, o sea, Así es. y primero estás tú y luego eres padre de familia y estás a cargo y responsable de niños, que luego, pues bueno, en nuestro país tú lo ves, y el tema de obesidad infantil es impresionante, ¿no? O sea, a mí me impresiona ver familias que la mamá tiene obesidad, el papá tiene obesidad y el niño tiene obesidad, y es como, ¿cómo paras esos ciclos, no? Ese vicio que pues estás fomentando muchísimo, y una obesidad infantil, pues ¿en qué momento va a parar, no? Sí, tenemos un problema realmente muy grave de obesidad infantil, fuerte. Tengo por ahí yo información médica y científica de cómo te afecta la desnutrición infantil, incluso en el desarrollo de todo tu potencial para poder incluso estudiar una carrera, o en tu ingreso que vas a tener de adulto, etcétera, etcétera. Y son de las cosas que luego a veces dices, híjole, o sea, con el problema que tenemos de obesidad, ¿hacia dónde apuntamos, no? En todos esos temas, digo, no son temas a lo mejor ya tanto para ahondar en, pero sí lo que es la raíz, que es el problema de alimentación y nutrición infantil, que es muy fuerte, y es uno de los temas que yo toco mucho a veces, por ejemplo, con los papás, aunque no me lleven al hijo a consulta, que sé que son padres de familia, le digo, ten en cuenta que tienes hijos, y el ejemplo de entrada es lo primero que educa, ¿eh? Entonces no puedes decirle al niño no fumes y tú con el cigarro. Claro. No puedes decirle al niño no comas pan y tú con el pan. O sea, eso no existe. O sea, necesitamos tener una congruencia, pues. ¿Qué nos puedes compartir, bueno, sobre la importancia del equilibrio en la microbiota intestinal, pero cómo lo podemos llevar también con una alimentación correcta? Es decir, ¿qué tenemos que hacer en plan alimentación para que nuestra microbiota esté en un equilibrio perfecto? De entrada, lo mejor que puedes consumir de alimentos para mantener la microbiota de manera natural, irónicamente, son caldos, consomés de hueso, que lo están ahorita muy nombrados, ¿no? El caldo de hueso, el caldo de hueso. Pues realmente es lo que te hacía antes la mamá, como el cocido de res, el caldo de pollo con todos los huesos, el caldo de pescado con los huesos, el esqueleto completo del pescado, ¿sí? Verduras, sobre todo verduras verdes o de colores, ¿ya? Y proteínas de origen animal y o vegetal, en su estado más natural, pues, ¿ya? Eso es de entrada, grasas buenas. Eso es lo que te ayuda a mantener más la microbiota, ¿sí? Frutas en su tiempo, con estómagos vacíos. ¿A primera hora? Ya puede ser a primera hora o ya cuando se te vacía el estómago. Tú, por ejemplo, a lo mejor te desayunas unos huevos y el estómago se te va a vaciar en 4 horas. Entonces ahí puedes comerte a lo mejor una fruta, ¿no? Entonces esperas 2 horas y ya tienes a lo mejor otro alimento que ingerir, pues. Lo que traigas es el estómago vacío. ¿A qué se debe? O sea, ¿por qué necesitas que esté el estómago vacío? Porque la fruta se digiere bien con el estómago vacío. Si te comes, por ejemplo, una fruta y unos huevos, se genera una putrefacción en el estómago de nutrientes. Se fermenta. Claro. Y esa fermentación ya te genera un crecimiento bacterial no sano. Ya. Son detallitos, ¿no? Pero digo, ¿cuándo sabes que pues primero los huevos y luego la fruta o al revés? Generalmente es información que no encuentras ni en la escuela de nutrición. Entonces es meterte a leer, a investigar cómo funciona el cuerpo, cómo digiere, cómo procesa, qué tiempo de digestión toma un alimento u otro. Y es donde te empiezas a dar cuenta realmente que incluso tenemos un problema a veces en la prescripción de alimentación desde la escuela de nutrición. Total, y yo creo que, bueno, digo, tú eres experto en el tema, yo no lo soy, pero la educación que tenemos un mortal común y corriente sobre nutrición es mucho de lo que te van diciendo. Es que a mí me dijeron esto, yo había escuchado que la fruta no hay que comerse a la primera hora porque es azúcar, entonces el primer alimento que entra al estómago no es azúcar. Entonces, pues nuestra formación nutrimental se va formando de muchas opiniones, muchos mitos, dietas, etcétera, ¿no? Precisamente por eso tenemos tanta variedad de sistemas de alimentación y demás que cada vez van más al extremo si te vas dando cuenta. ¿Me explico? O sea, ahorita ya estamos en el fasting, ¿no? Que son 2 comidas al día con una diferencia de 8 horas y luego 16 para la otra. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? A una comida al día y dices, bueno, pues entonces pues no vamos a tener hambruna ya, ¿verdad? Claro. Pero bueno. es todo un tema.
Sí. ¿verdad? Pero sí es muy importante, obviamente, todo el tema de nutrición, sí es muy importante todo el tema de resetear o reacomodar todo tu sistema bacteriano, Sí. ¿sí? Entonces no hay nada como llevar una alimentación realmente pues sana per se, como digo, sana como te lo menciono yo, o en mi idea y mi creencia que te estoy tratando de transmitir. De lo que ¿me es sano. explico? Porque todo el mundo te menciona a lo mejor una alimentación sana, pero no te dice realmente qué es sano o qué no es sano. Yo creo que les da miedo a lo mejor mencionarlo por no meterse en polémicas o Claro. demás. Yo creo que estas dietas son tan famosas porque, bueno, vivimos en una cultura de lo rápido, ¿no? Queremos ver resultados rápidos, pues no sé si poco esfuerzo, pero estas dietas sí te dan, o sea, en 3 semanas ves esto, ¿no? Sí, efectivamente. Pero luego tan en 3 semanas te llega como en 3 semanas se te va. Pues de hecho, mira, tuve un cliente chavo de 21 años y muy consistente en su comentario de querer bajar como 15 kilos. Un muchacho como de 120 kilos. Ya. ¿Ya? Y le digo, ¿por qué quieres bajar 15 kilos? Dice, es que bajé 15 kilos y me veía bien. Y le digo, ¿hiciste alguna dieta? Dice, es la única dieta que he hecho. Una dieta a base de jugos, etcétera. Ok. Y le digo, ¿y te quedaste con esos 15 kilos abajo o ya te recuperaste? Me dice, no, dice, pues ya los volví a subir. Le digo, ok. Le digo, entonces le digo, ese es el punto. Le digo, o sea, tú dejas de hacer tu dieta de jugos y te regresas de peso. Dejas de hacer tu fasting, te vas a regresar de peso. Dejas de hacer lo que yo te dé y te vas a regresar otra vez a tu peso. Le digo, enseñas a comer, mijo. Y tal vez ese proceso es mucho más largo. Es mucho más latoso, mucho más fastidioso para el ser humano per se, porque ves cambios y luego es frustrante ver el regreso, ¿me explico? Y no encuentras la respuesta del por qué. ¿Ya me expliqué? Sí. Entonces, no encontrar la respuesta del por qué que te frustra es lo que te genera alejarte de poder llevar un plan de alimenticio más adecuado, pues, o dejas de creer en las dietas, ¿me expliqué? Y empiezas a buscar una pastillita, un esto, un otro. No hay pastilla mágica, si no, no tendremos obesidad en el mundo. Claro. ¿Recomiendas, por ejemplo, los planes familiares? O sea, porque lo es difícil de que, híjole, es que yo soy mamá o soy adolescente y yo no hago el súper, entonces hay manera de que toda la familia entre en este plan de alimentación, ¿no? Al no haber una dieta per se, realmente tu desayuno saludable, de hecho es algo que le menciono yo, por ejemplo, te digo a los papás también, le digo, esto lo debías de llevar a tu casa, ¿eh? O sea, los mismos alimentos que te hacen daño a ti, le hacen daño a tu esposa y a tus hijos y demás. O sea, no es como que porque es niño no le hacen daño. Es que es niño, que coma dulces. Que coma lo que quiera, sí, ¿no? Porque es niño. No hay manera. O sea, tenemos un problema de salud ahorita bien fuerte en todos los niños y adolescentes, precisamente porque los alimentos ya vienen más deficientes de nutrientes y porque la alimentación no es precisamente la mejor. Entonces, si no ponemos más cuidado ahorita en la alimentación infantil, vamos a ser un país no solo con un problema de obesidad, sino con un problema de salud grave, ya de enfermedades manifiestas desde los 18, 20 años. ¿Cómo podemos revertir esta situación de enfermedad a través de la alimentación y nutrición? Con la consistencia de llevar un plan alimenticio adecuado y obviamente con la selección de los alimentos adecuados. Porque al decirte y mencionarte que no hay una dieta atrás precisamente, pues ya terminé. Sí, ya pasó el mes, ahora sí, ¿qué ya pasó sigue? El mes, ¿no? Claro. O sea, ya pasó la boda de mi amiga, ya puedo comer lo que sea. Ya regresé de Vallarta. Exactamente, o sea, eso no existe, ¿sí me explico? Entonces es realmente como con la consistencia, ¿no? O sea, tú me preguntas, ok, ¿tú estudiaste alguna carrera? Sí. ¿Qué estudiaste? Marketing y comunicación. Ok, para terminar tu carrera, ¿qué llevaste? Una consistencia de estudio desde preescolar hasta que, entre comillas, terminaste tu escuela, ¿no? Sí. Y yo te puedo asegurar que puedes seguir estudiando, sí. ¿no? Entonces llevas una consistencia de estudio que te ha llevado a tener éxito en lo tuyo. ¿Quieres tener éxito en tu tema de salud y peso? Una consistencia de buena alimentación. Claro. Y a veces, bueno, te digo, nuestra formación nutrimental se basa a veces en mitos. ¿Qué tanto es bueno el cheat meal, no? O sea, es que a veces el cuerpo necesita hasta por un descanso mental tener un día de descanso y olvídate de este hábito nutricional. Nada más ten en cuenta que si el corazón descansa un segundo ya no vives en este mundo. ¿Ya me expliqué? Entonces, por eso digo que a veces me acosan. O sea, tú dices nada. Adiós postres por siempre. Pues es que hay maneras de preparar postres. Digo, yo, por ejemplo, con mis hijas preparo postres. Hemos preparado galletas, hemos preparado helado, hemos preparado barras. Pero, ¿qué le pones? ¿Cómo la haces? ¿Cómo la preparas? ¿Sí me explico? Claro. Entonces, eso es todo un tema. Ahora, volvemos a lo mismo. Hay gente, es que puedo tener un día libre. Le digo, ¿qué es eso? Un día libre, o sea, no una comida, o sea, un día, ¿no? 24 horas, por favor. Esa es una. Y dos, a lo mejor como dicen, ¿no? Un poquito de veneno no mata, pero sí te va lacerando, ¿sí me explico?
Y el problema de desviarte con la comida normalmente, obviamente, lo vas a hacer con carbohidratos o azúcares. Ujú. ¿Sabes cuánto trabajo te va a volver a costar retomar el plan de alimentación después de esa desviada de alimentación? Por esa Por ese día. por ese día. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo en un segundo. Si tú ves, por ejemplo, con todo el respeto, una persona que sea un alcohólico anónimo, Ujú. que tenga 10 años sin tomar alcohol, ponle la botella enfrente y dile, tómate un caballito. Te va a decir, no, gracias. Dile, tienes 10 años sin tomar alcohol, pruébalo. No te pasa nada. Te va a decir, Mike, sí pasa. O sea, yo me lo tomo y ya no puedo parar. ¿Ya me expliqué? Sí, es abrir una Exactamente. puertita. Entonces abres una puerta que sí... ten en cuenta que el azúcar o el carbohidrato es la sustancia más adictiva que hay en la faz de la Tierra. Entonces, si no le das un manejo como tal, no la vas a poder regular, ¿eh? O sea, hay gente que sí me dice, oye, Mac, a lo mejor me puedo comer, no sé, un día X, ¿no? De carbohidrato. Ujú. Le digo, ¿ya te enseñaste a regularla? O sea, a regularla quiere decir que la siguiente comida que vas a hacer es adecuada o se te va a desbocar el caballo y vas a seguir comiendo lo que no es. Ya. ¿Cómo aprendes a regularlo? O sea, no yéndote al exceso. Hay dos maneras de regular ese tipo de cosas, que realmente en sí per se es de entrada una ansiedad que te da por Sí. ingerir esa sustancia otra vez, ¿sí? O el que fuma, o el que toma, o el que usa cualquier otra sustancia adictiva. O sea, es primero una ansiedad y entre comillas una necesidad de volverla a ingerir. Entonces esa parte la puedes frenar, creo yo, de dos maneras. Una, metiéndole trabajo a tu cabeza. Y dos, metiéndole otra cosa. Que no O sea, sea adictiva. que me explico, no, metiéndole otra cosa que no es precisamente la cabeza. O sea, lo puedes hablar como fuerza de voluntad, Claro. contención, Disciplina. disciplina, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Pero es, obviamente, hay ocasiones que es mejor hacerlo con las dos cosas. ¿Sí me explico? O sea, con disciplina y otra cosa es con la cabeza. Obviamente es mejor con la cabeza, Ujú. pero generalmente empiezas con disciplina. Ujú. O sea, ¿qué es la disciplina? Decir, ok, ya comí algo que no debo, la siguiente comida voy a hacer la adecuada. Claro. Entonces, contén todo lo que se te viene para que no te la comas. Bien, bien, súper buen tip. ¿Por qué recomiendas consumir constantemente los probióticos? Mira, por el mismo tema de que ya no todos los alimentos en sí per se son sanos y o muchos vienen modificados, se ocupa siempre tener una ingesta de probióticos, sobre todo de buena calidad, para que tengas un balance bacteriano más adecuado. ¿Sí? Yo mismo lo hago. Yo, por ejemplo, temporalmente a lo mejor hago una limpia de bacterias, de todas, y nada más uso bacterias buenas para recolonizar. ¿Por cuánto ¿Sí me tiempo explico? lo haces? Yo lo uso un promedio, hay ocasiones que lo uso un mes, hay ocasiones que lo uso 2 meses, hay ocasiones que lo llego a usar hasta 3 meses, ¿sí? Y a lo mejor al año otra vez vuelvo a hacer lo mismo, ¿sí me explico? Y consistentemente dentro de ese año hay ocasiones que igual, 2-3 semanas uso probióticos, los retiro otras 2-3 semanas, consistentemente los estoy usando, porque es como si le pudieras limpiar al motor todos los días de tu carro la parte de adentro del motor, ¿no? Ujú. Dices, ¿sabes qué? Si no lo limpias de adentro se te va a descomponer el carro y ya no te va a durar. Entonces es como darle una limpiada al motor por dentro. Es como Ujú. la afinación de tu carro. Ujú. Tiene que ser periódica, cada determinados kilómetros. Entonces acá igual puede ser periódica, cada determinada ingesta de alimentos no adecuados o cada determinada ingesta de antibióticos o medicamentos y demás. Y los puedes estar usando consistentemente. En particular, conoces la tecnología de Pavia. ¿Por qué te gusta? ¿Qué recomiendas de estos probióticos? Tiene varias ventajas. Mira, de entrada la concentración que tiene de bacterias es muy buena. O sea, es de lo mejor que hay en el mercado. Segundo, la presentación que vienen. Son probióticos, son bacterias que no vienen modificadas. Tienes una mejor asimilación, ¿sí? También por cómo vienen en gel, ¿sí? Tienen una mejor duración. Entonces es un probiótico que realmente te genera un cambio a nivel intestinal y a nivel bacterial, pues. Ujú. Entonces es un probiótico realmente muy recomendable, muy buen producto. Tiene variedad de cepas específicas para lo que lo quieras usar, cambiar el pH en el cuerpo, seguir mejorando tu bacteria intestinal, etcétera, etcétera. Entonces tienes para escoger y tienes un producto muy bueno. Súper bien. Oye, Mike, alguien que, bueno, es muy fácil estar inmerso en este tema de las dietas, ¿no? Es fácil ir con un nutriólogo y estar en esto. Si alguien que nos está escuchando dice, bueno, entro en conciencia que tal vez esto no es lo mejor, necesitaría tener un estilo de vida o un programa nutricional más completo, ¿cómo puede empezar a dejar estas dietas y agarrar una conciencia como mucho más plena sobre la nutrición?
De entrada, una de las cosas que tienes que hacer es alejarte de los productos de sabor dulce per se, que no sea una fruta que mastiques. Ok. O sea, nada más de entrada, ¿no? O sea, refrescos, jugos, aguas de sabor, etcétera, 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 productos light, etcétera, etcétera. O sea, nada más de entrada. Segundo, eliminar productos, por ejemplo, como productos refinados del trigo, ¿no? O sea, pan, harinas y demás. Pasta. Pastas, ¿ya? Tercero, empezar a establecer hábitos de horarios. O sea, decís, voy a desayunar a tal hora, voy a comer a tal hora, voy a cenar a tal hora. Y voy a meter a lo mejor un tentempié a media mañana, a media tarde, ¿ya? Y tercero, empezar a porcionar la comida. O sea, no comer grandes cantidades de alimento. Aunque sea un alimento sano, el exceso te saca de ahí. ¿Ya me expliqué? Sí. Entonces, empezar a porcionar un poco la comida, o sea, porciones más decentes, ¿sí? Empezar a bajar el volumen de los alimentos e ingerir mucha agua. Agua natural, un poco de agua mineral. No hay que endulzarle el agua No. de nada. No, para nada. Olvidarse de esos endulzantes con stevia y todo eso. Así es. Lo único dulce que puedes tener es tu corazón. Y tu manzana de la mañana. Así es. La fruta es parte de lo único dulce per se que pudieras ingerir. Pues. Hay cantidades, obviamente. Mira, por ejemplo, mejor que la miel es un producto muy sano. Ujú. Si es que puedes conseguir una buena miel, ¿eh? Porque O ya también inulina en de el mercado agave. no hay tampoco una buena miel. O sea, no está disponible para todo el mundo, pues. ¿Ya? Pero hay ocasiones que me dicen, bueno, Maggie, no puedo usar miel. Le digo, ¿para qué la quieres? Para estar sentado en un café y ponerle miel a tu producto y ese azúcar que le vas a hacer ahí sentada. ¿La vas a guardar como grasa o la vas a quemar caminando en todo el centro comercial? ¿O qué vas a hacer con ese azúcar? Es como ponerle gasolina a tu carro y no moverlo. ¿Me explico? Entonces, por eso a veces te pregunto, ¿para qué le vas a poner miel? ¿O para qué la vas a endulzar? Pues para que sepa más rico. No la necesitas. Fíjate, ese comentario, una ocasión me mencionaba precisamente un cliente, ay, Mike, dice, pero algo que te sepa rico. Le digo, es que depende del sabor rico, lo que es rico para ti en la boca y lo que es rico para mí, ¿no? De entrada. Le digo, y otra le digo, lo que es rico en la boca, le digo, no necesariamente es nutritivo en el estómago y en el cuerpo. Entonces, pregúntate a lo mejor para qué quieres que te sepa rico. Ok, si quieres que algo te sepa rico, pues a lo mejor mastícalo, deleítalo y escúpelo. ¿Quieres que te nutra? Pues cómete algo nutritivo y déjalo ir para adentro, ¿no? Sí, justo... Ay, qué revelador. Qué duro, ¿verdad? Qué revelador. Ayer tenía una conversación con un amigo que bueno, conoce un poco del tema de la nutrición y me decía, es que te ha pasado, no estamos acostumbrados a nutrir, por ejemplo, la sangre es la que se necesita nutrir, ¿no? ¿Te ha pasado que comes una pizza entera y todavía tienes hambre? ¿Por qué no? Porque pues tu cuerpo te dice, ¿dónde están mis nutrientes, no? Y tal vez por eso el comerte hasta no poder saciarte, ¿no? Sí, de entrada lo que te genera saciedad es la grasa. O sea, si tú comes, por ejemplo, una barra de pan sin grasa, no vas a tener saciedad. Un arroz a vapor, no vas a tener saciedad. ¿Ya? Una pasta sin grasa, no vas a tener saciedad. ¿Ya? Cómete, por ejemplo, a lo mejor unas carnitas, ¿sí? O sea, proteína y mucha grasa, y vas a quedar lleno 4, 5, 6 horas en el día. Entonces, lo que te genera saciedad de entrada es la grasa. ¿Ya me expliqué? Sí. Entonces, también por eso las dietas tipo light de grasa no te generan saciedad y te generan también problemas también de salud, estreñimiento. Y en las células realmente uno de los componentes sanos de las células se fabrican a partir de las grasas saludables. Entonces ocupas grasa. Como claramente las que vienen de origen animal. De origen animal, no procesadas, obviamente. Sí, pero de origen animal y, por ejemplo, el omega 3, y Pavia tiene un probiótico con omega 3. Con omega 3, por ejemplo, es una de las grasas que te alimentan el cerebro y te mantiene el sistema cardiovascular saludable. ¿Ya? Y de hecho el sistema bacteriano también, por eso viene el omega 3 en este caso en los probióticos de Pavia. Sí. Bueno, y para no quedarnos agobiados de no puedo ir al súper y no puedo comprar nada procesado, pues tal vez regresar a los orígenes de ir al mercado por fruta y... Así es. No, digo, y puedes ir al súper, pero buscar los productos entre comillas un poquito más saludables, pues no salir lleno de cajas y cajas y cajas, sino productos más perecederos, ¿me explico? Esa sería parte de la idea, o sea, regresar a los orígenes, busca tus productos más perecederos. Ahí está lo natural. Sí, lo que más echa a perder más rápido, más fácil, puede ser un poco más sano. Ok, entonces si podemos resumir esta plática en 3 conclusiones, Mike, ¿cuáles serían? Híjole, bajar tiempos entre comidas o acomodar tiempos entre comidas
bajar tus productos de consumo dulce y bajar tus productos refinados. Así de sencillo. Y dosifícate algún probiótico. Claro, de cajón. De cajón. Dile adiós a las dietas. Así es. Enséñate a comer. Claro. Muchísimas gracias por tu tiempo, Mike. Sé que este tema podría ser muchísimo más extenso. Yo tengo 20 años hablando del tema. Y no he acabado y no me he cansado. Qué bueno, qué bueno. Nosotros tampoco nos cansamos de escucharte. Seguro te vamos a tener aquí pronto, si es que nos aceptas otra invitación. Si me invitan, ya saben que por aquí estoy. No se aguantan con lo que diga. No, sí, ya sé. La cruda verdad, ¿eh? Así es. Pero bueno, todo es para estar sanos. O sea, queremos estar bien. Así es. Y a eso venimos, a vivir bien, plenos, sanos, en balance. Muchas gracias por escucharnos. Si tienes preguntas para Mike, no dudes en escribirnos en nuestras redes. Estamos como @FabiaMXOficial y nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias. Hasta luego.